Hace ya varios años, cuando aún no existían los celulares como los conocemos hoy, yo era una estudiante universitaria. Mi rutina era sencilla. Salía tarde de clases y tomaba el metro para volver a casa. Siempre sola, siempre de noche, y aunque a veces me cruzaba con uno que otro pasajero, la mayoría del tiempo el vagón era solo mío. Recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer. La estación estaba completamente vacía, silenciosa, el tipo de silencio que uno puede casi escuchar. Me senté en una de las bancas a esperar el tren, y cuando finalmente llegó, no vi a nadie más subir. Nadie, solo yo. Entré al vagón y comencé a caminar por el pasillo, buscando un asiento lejos de las puertas. El aire olía a metal y desinfectante. Las luces parpadeaban cada tanto. Todo parecía normal, hasta que escuché pasos. Pasos pequeños, como de alguien, que caminaba justo detrás de mí. Me detuve. Me giré lentamente. Y ahí estaba, una niña, pequeña, de no más de 7 u 8 años. Vestido largo, cabello oscuro, mirada baja. Estaba completamente sola. No la había visto en la estación, ni entrar al vagón. No escuché ninguna otra puerta abrirse. Nada. La observé confundida, pero antes de que pudiera decir algo, ella me habló con una voz bajita. ¿Puedes amarrarme los zapatos, por favor? No sé por qué lo hice. Tal vez por instinto. Tal vez porque se veía indefensa. Me agaché sin pensarlo demasiado. Tomé uno de sus cordones. Empecé a hacer el primer nudo. Y fue entonces, cuando noté que la niña comenzaba a levantarse el vestido. Al principio pensé que solo quería facilitarme la tarea, pero no fue así. Ella seguía levantando el vestido, cada vez más arriba, y entonces, vi algo que me congeló la sangre. ¿Dónde deberían estar sus piernas? No había nada, solo un vacío negro, un hueco profundo, imposible de entender. Era como si la luz misma se deshiciera ahí adentro, como si ese espacio no perteneciera a este mundo. Y entonces, la niña se empezó a reír. Una risa aguda, burlona, pero había algo en ese sonido, algo que no era humano. Era como si alguien, o algo, estuviera imitando una risa de niña. Levanté la mirada, temblando, y fue ahí cuando me di cuenta de que no tocaba el suelo. Esa cosa flotaba frente a mí, sonriendo, con la cabeza levemente inclinada hacia un lado. Grité como nunca en mi vida. Me levanté de golpe, tirándola sin querer, o tal vez atravesándola, ya no sé. Salí corriendo por el vagón, tropezando con los asientos, sin atreverme a mirar atrás. Apenas las puertas se abrieron, salí disparada. Subí las escaleras de la estación como si algo me estuviera persiguiendo. Cuando llegué a la calle, empecé a llorar, desesperada. 2 personas me detuvieron al verme tan alterada. Me preguntaron qué me había pasado. Traté de explicar, pero en cuanto mencioné a la niña, su expresión cambió. Uno me preguntó si estaba drogada. La otra solo me miró con lástima. Nadie me creyó. Nadie. Pero yo sé lo que vi. Los días siguientes no pude dormir. Revivía esa risa, ese vacío oscuro bajo el vestido. Esa cosa que se hizo pasar por una niña. No podía quedarme con la duda, así que busqué foros, relatos, testimonios. Y fue ahí donde la encontré. La niña sin piernas del metro. Relatos casi iguales al mío. Gente que la vio. Gente que huyó. Y si alguna vez tú ves a una niña sola en el metro pidiéndote ayuda, fíjate si sus pies tocan el suelo. Yo trabajaba en una empacadora de frutas, allá en las afueras del pueblo. Mi turno siempre terminaba de madrugada, tipo 1:30, y como vivía en una vereda metida entre monte, tenía que manejar casi 40 minutos por una carretera sola, sin luces, llena de curvas. Ya me la sabía de memoria. En esa época ya estaba acostumbrado al frío de la madrugada, al silencio. Lo único que uno escucha por ahí a esa hora son los grillos y el motor de la moto, claro. Pero esa noche, algo fue distinto. Me acuerdo clarito. Eran las 3:03 de la mañana. Lo vi en el celular justo antes de que pasara todo. Iba bajando por una de esas curvas cerradas, cuando vi algo, a unos 20 metros, de pie junto al camino.
Una mujer. Estaba descalza, con un vestido largo, suelto, y no se movía. Solo estaba ahí, como si esperara algo, mirando hacia el monte. Bajé la velocidad. No sé por qué. Pensé que tal vez necesitaba ayuda. Cuando pasé junto a ella, le pregunté, ¿se encuentra bien, señora? Ella no dijo nada, pero giró la cabeza muy lento, demasiado lento, y cuando lo hizo, se me heló la sangre. Tenía la cara completamente cubierta por el pelo, todo el rostro, como si tuviera una peluca negra colgándole hasta el pecho. Y fue ahí cuando lo escuché. Un chillido, agudo, horrible. No salía de la boca, salía de adentro, como si algo estuviera gritando desde el fondo de su estómago. No lo pensé, aceleré con todo. Solo quería alejarme de ahí, pero cometí el error de mirar por el retrovisor. Y ahí estaba, corriendo por el monte, a mi misma velocidad, pero no tocaba el suelo. Aceleré con todas mis fuerzas. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, pero había algo raro en el viento. Era más espeso, como si me costara avanzar por el aire. Seguí conduciendo, pero algo no encajaba. El camino que recorría todos los días ya no era el mismo. Curvas donde nunca hubo, árboles cruzados, ramas que colgaban como si quisieran atraparme. Era como si el monte estuviera vivo, como si me quisiera perder. Y entonces, la moto se apagó. Así, de la nada. El tanque estaba lleno, la moto perfecta, pero el motor murió en seco. Me quedé en medio de la nada, sin luz, sin ruido, solo el sonido de mi respiración, y unos pasos, pero no eran pasos normales. Sonaban secos, pesados, como si algo con pezuñas caminara detrás de mí. Me bajé temblando, empujé la moto como pude, pero el olor, Dios, el olor era insoportable, a carne podrida, a muerte, y entonces, lo sentí, alguien, justo detrás. Me giré, pero no había nada, solo ese aire helado, tan frío que salía vapor de mi boca. Seguí arrastrándome hasta llegar a un cruce. Ahí, el GPS volvió. No preguntes cómo, ni por qué, simplemente funcionó. Llegué a casa con el amanecer. Mi mamá me vio blanco, con los ojos vidriosos. Le conté todo, sin omitir nada. Ella no dudó ni un segundo. «Viste una bruja», me dijo. «Y si escuchaste su grito, es porque te quiso llevar con ella». Esa noche misma me llevaron con el curandero. Me hizo una limpia con hierbas, humo y oraciones. Me dijo algo que no olvido. Traías una sombra pegada. Desde ese día, jamás volví a tomar ese camino.